Buenos días. Hoy vamos a explicar el programa de literatura 2. De manera sucinta les voy a explicar la definición, los objetivos de la asignatura y los contenidos del programa. En primera instancia, uno de los objetivos principales es que el estudiante desarrolle su sensibilidad respecto a la obra artística. Entendemos que las bellas artes en la Edad Moderna son 7 y entre ellas está la literatura. Las otras son la música, la danza, la pintura, la arquitectura, el cinematógrafo, la escultura. La literatura se maneja como una de las 7 bellas artes y esa es nuestra asignatura. Entonces nosotros vamos a desarrollar nuestra sensibilidad artística con base en lectura, análisis y comprensión de textos literarios. La pregunta fundamental es, ¿cómo se estudia la literatura? Si la literatura está hecha con letras o con palabras, tenemos que entender que vamos a descifrar ese lenguaje hecho con palabras. La música se estudia con sonidos, la pintura con colores, la literatura con palabras. El ser humano por naturaleza tiene a descifrar los lenguajes. Si ladra un perro, dice, ¿qué querrá este perro? Igualmente, en las bellas artes, cuando vemos una pintura, nos preguntamos, ¿qué querrá decir? Por ejemplo, vemos en la Capilla Riveriana las tumbas de Otilio Montaño y Emiliano Zapata y nos preguntamos, ¿qué querrá decir eso de que están las tumbas y encima de las tumbas está la milpa? Si ellos lucharon y murieron por la tierra, tenemos que entender que es un reflejo de que su muerte no fue en vano y que al ser enterrados, no solamente fueron enterrados, simbólicamente fueron sembrados, para que ahí germinara la semilla de un nuevo país. En ese sentido, vamos a trabajar los textos literarios. Los contenidos de la asignatura son, en la primera unidad, las 3 corrientes literarias más importantes de fines del siglo XIX y principios del XX. Esto es el modernismo, el criollismo y los movimientos de vanguardia. Pero ahora vamos a hablar solamente del modernismo. El modernismo como una corriente que fue la primera corriente propiamente hispanoamericana y que se desarrolló en este nuevo continente con una necesidad de emanciparse culturalmente de España. De España se había independizado la mayoría de los países en el siglo XIX, pero la independencia fue económica, política, pero no cultural y menos artística y mucho menos religiosa. Entonces el modernismo va a ser el primer movimiento que se llama propiamente hispanoamericano. Los artistas van a voltear a ver a Francia. Son los movimientos simbolistas y parnasianos los que van a inyectar el modernismo. Vamos a ver primero la génesis del modernismo. 4 poetas que son importantes antes de que se declare el movimiento oficialmente inaugurado. Estos poetas son Manuel Gutiérrez Nájera, Julián del Casal, José Martí y José Asunción Silva. Posteriormente, en 1888, aparece el libro de Rubén Darío que se llama Azul y que es avalado en Francia, y es avalado en España, es avalado en toda América. Por eso, oficialmente, se dice que el modernismo nace en 1888. Su cronología es incierta. Algunos dicen que el modernismo, con su preciosismo, termina cuando las tropas de Zapata entran a la casa del poeta José Juan Tablada y destruyen todas las preciosuras. Otras que cuando murió el poeta Enrique González Martínez. Pero esto ya es casi a mediados del siglo XX.
Es incierta la cronología como lo es en todas, pero vamos a comentar un poco cómo el modernismo está amalgamado a una ideología de tranquilidad, de progreso y de buscar una nueva nación. Y eso implica un gobierno dictatorial, un gobierno absoluto, un gobierno de mano dura. Y estos fueron los gobernantes, unos dictadores. Por ejemplo, Porfirio Díaz estuvo 30 días en la silla y Porfirio Díaz garantizó la paz de este país, entre comillas, para que la inversión extranjera no huyera, para que entraran nuevos dineros a nuestro país y pudieran hacerse algunas cosas. El modernismo trabajó y se hizo bajo la férula comtiana de orden y progreso. Si hay orden, podemos hacer muchas cosas. En ese aspecto, los modernistas se declararon escritores profesionales, es decir, escritores al servicio de un sistema político ideológico. Maquillaron de alguna manera con su belleza a el régimen porfiriano y este se constituyó como un mecenas para que ellos pudieran crear su obra. En ese sentido, los modernistas van a ser acusados de evasión, se evaden de la realidad del país, se buscan paraísos artificiales en la cultura griega, lo buscan en la belleza versallesca, lo buscan en la preciosura, lo buscan en seres fantásticos, gnomos, duendes,